Muy buenas noches. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 23, versículo 14. Éxodo 23, 14 dice: 3 veces al año harás fiesta en mi honor. El nombre del tema es fiestas anuales. Estamos en la parte número 9 del libro del pacto. Seguimos estudiando Éxodo capítulo 23. La semana pasada nos enfocamos en estudiar las leyes sabáticas y el día de hoy analizaremos las 3 fiestas anuales. Hay más fiestas, pero hasta este punto Moisés menciona específicamente 3 fiestas anuales. Conforme avancemos y la Biblia nos vaya dando más detalles de las fiestas, iremos profundizando cada vez más. La información en cuanto a las fiestas en este capítulo es muy breve, muy poca. Vamos a ir un poco a Deuteronomio y un poco a Levítico para darnos una idea más clara, pero estudiaremos más a detalle estas fiestas cuando la Biblia nos dé más información. Así que si partimos de Éxodo 23, 14, 3 veces al año harás fiesta en mi honor. La palabra fiesta aquí, el hebreo kagaj, se traduce como una peregrinación, celebrar una fiesta de peregrinos. La concordancia exhaustiva Strong lo traduce así: celebrar, bailar, guardar, fiesta solemne, tambalearse de un lado a otro. Entonces, Dios está ordenando que haya estas 3 fiestas cada año, y la palabra hebrea implica una peregrinación. Ahora tenemos que darle sentido a esta palabra. ¿Por qué habla de peregrinación? Para celebrar algo, si en este momento del tiempo en el que estamos en Éxodo 23, todos los israelitas están juntos, ¿verdad? Bueno, sabemos y vamos a ver más adelante que cuando lleguen a la tierra prometida, no la generación que está oyendo estas palabras de Moisés, sino la siguiente, cuando lleguen a la tierra prometida, las tierras se van a repartir por tribus, al azar, de manera que van a quedar muy distanciados unos de otros. Y cuando llegue el momento de celebrar estas fiestas, ahí es donde aplica eso de la peregrinación. Van a tener que viajar hacia un lugar específico, que aquí no se dice todavía, pero sabemos que a donde está el tabernáculo, ¿verdad? Van a tener que ir hacia allá y celebrarlo. Entonces, esto indica que tendrán que hacer, por lo menos hasta este punto, 3 viajes al año, ¿verdad? Todos tenían que estar juntos, todos tenían que celebrarlo juntos. Así que prácticamente vemos que Dios les está ordenando, se van a tomar vacaciones 3 veces al año, donde tendrían que viajar. Ahora, esto es interesante porque nos dice algo sobre el carácter de Dios. ¿Qué gana Dios con hacer estas fiestas? Dice que deben de ser en su honor. O sea, no nada más es juntarse y celebrar, ¿verdad? Sino el objetivo principal de reunirse para estas festividades es darle honor a Dios. La palabra honor en el hebreo tiene que ver con darle peso. Hablando de lo que en aquel entonces tenía valor, mientras más peso en metal o mientras más peso en otras cosas, más vale. Entonces eso tenía que ser para honrar a Dios. No nada más se reunían para verse, ¿verdad? Quizás familias enteras viajando. Quizás no, ahorita vamos a ver un versículo donde parece que se limita solamente a los hombres, pero tenían que hacer ese viaje. Y el objetivo es honrar a Dios. El objetivo principal de esas festividades es reconocer y agradecer a Dios por lo que ha hecho. Pero Dios está enfocado en que hagan fiesta, que convivan, que se vean. 3 veces al año van a tener que ir todos y verse, contarse lo que han hecho, celebrar lo que Dios les ha dado, y ahorita vamos a ver con cierto detalle por qué habría motivos de celebrar. Pero esto me hace a mí acordarme de cuando yo estaba en el grupo de jóvenes. Me tocó estar, mientras yo estaba perteneciendo al grupo de jóvenes, a la edad de los jóvenes, antes de casarte, me tocó estar en 2 iglesias diferentes, y en ambas iglesias me acuerdo que cada que queríamos reunirnos, es decir, nos juntábamos varios en la iglesia, nos veíamos el domingo y nos gustaba mucho estar conviviendo, ¿verdad? Y nos pasábamos, a veces se acababa la reunión y nos pasábamos toda la tarde juntos. Después de ahí comíamos o íbamos a la casa de uno de los jóvenes y ahí nos pasábamos la tarde sin qué hacer, ¿verdad? Cuando tienes amigos así cercanos,
no necesitas necesariamente hacer algo, simplemente estar sentados en el mismo lugar es suficiente. Pero si queríamos hacer algo así, que no fuese domingo al terminar la reunión, nos decían que siempre que nos reuniéramos teníamos que cantar alabanzas primero. O sea, si nos reuníamos en domingo y de ahí nos íbamos a otra parte, ya habíamos cantado alabanzas, ¿verdad? Entonces como que era una continuación de la reunión que teníamos. Pero si teníamos planeado reunirnos para cualquier otro motivo, era no, primero hay que cantar alabanzas porque si no, no le agrada a Dios. O sea, para que la iglesia se reúna y agrada a Dios, o parte de la iglesia, nosotros jóvenes, para que nos reuniéramos, se nos decía que si no cantábamos alabanzas primero, no le agradaba a Dios lo que estábamos haciendo. Ahora a mí me trae a la memoria estos pasajes donde Dios está ordenando que se haga una festividad, bueno, en este caso 3 festividades al año. Y como vamos a ver, no hay ninguna ordenanza específica de que se le canten canciones, ¿verdad? Ahora sabemos que estas leyes no aplican para nosotros, pero nos refleja en cierta manera el carácter de Dios. Y yo pregunto, en aquel entonces tenían, bueno, nos vamos a juntar, ok, pues alguien tiene que cantar. Y alguien se aventaba la canción a capela y otro a veces traían guitarra, a veces no. Pero lo que me acuerdo mucho es que no teníamos ganas de cantar, no íbamos a cantar. Queríamos reunirnos simplemente y disfrutar la convivencia, pero no. Para que fuese algo que agrada a Dios teníamos que cantar. Y me acuerdo que me sentía obligado a hacerlo. Decía, ¿cómo le puede agradar a Dios que me obliguen a cantar? Como si pudiese engañar a Dios, ¿verdad? Como si Dios dijera, se están reuniendo y no me cantan, entonces no me agrada. Cántenle. Y aunque está a fuerza, bueno, ya le cantaste, ahora sí ya me agrada. Y no le hallaba sentido, pero así nos decían que tenía que ser. Y bueno, no me cuestionaba mucho las cosas. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Dios le está ordenando a su pueblo, por ley, que tienen que hacer 3 fiestas al año, 3 viajes, 3 vacaciones. No una vez en verano, ¿verdad? Como no, quizás los más afortunados entre nosotros lo pueden hacer. Sino 3 veces en las que se iban a reunir, iban a convivir y el objetivo es agradecer a Dios. Ahora, ¿por qué le agradecerían a Dios? Vamos a ver con cierto detalle las fiestas. Éxodo 23:15. Fiesta de los panes sin levadura. Dice, la fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Abib, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Esto lo estudiamos a detalle, ¿verdad? Ya tiene un buen de tiempo. Pero vamos a recordarlo para tenerlo fresco en la memoria y entender por qué habría que sentirse agradecidos y celebrar a Dios en esta fiesta. Vamos a Éxodo 13, versículo 3 al 10. Dice, Moisés le dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. No coman pan con levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Abib y en este mismo mes deberán celebrar esta ceremonia. Cuando ya el Señor los haya hecho entrar en la tierra que prometió dar a los antepasados de ustedes, se trata de la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, tierra donde abundan la leche y la miel. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Y el día 7º celebrarán una fiesta en honor al Señor. En ningún lugar de su territorio debe haber nada que contenga levadura, ni siquiera habrá levadura entre ustedes. Comerán pan sin levadura durante estos 7 días. Ese día ustedes le dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los sacó de Egipto desplegando su poder. Año tras año, en la misma fecha, cumplirán con esta ley. Así que la primera festividad en el año, porque era la primera fiesta del año, ¿verdad? El mes en que salieron de Egipto se convirtió en el primer mes del año. Y en el día 14 se tenía que sacrificar el cordero, ¿verdad? Menor de 2 años y tenía que ser sin defecto. Y esto les tenía que recordar que eran esclavos y que Dios de forma milagrosa los había librado de la plaga que azotó a Egipto, la 10ª plaga, donde también deberían haber muerto los primogénitos de ellos. Pero por medio de la expiación del pecado, que se hizo por sacrificando al cordero, ellos fueron librados. Entonces, recordarían lo que sucedió. Esta generación, ponle que año tras año lo va a recordar porque ellos lo vivieron. Pero la siguiente generación, que algunos alcanzaron a estar en Egipto, otros nacieron después,
podrían también mantener un recuerdo de eso, pero las generaciones que siguen perderían completamente el conocimiento de lo que sucedió. Así que Dios establece de manera cíclica cada año que los israelitas le enseñen a sus hijos. Dice, ese día ustedes les dirán a sus hijos, esto lo hacemos por lo que hizo el Señor por nosotros cuando salimos de Egipto. Así que es una forma de estar manteniendo vivo el recuerdo de lo que Dios hizo, que las generaciones que vienen, las generaciones futuras partiendo de ese momento, pudieran conocer lo que Dios hizo y celebrar que Dios los libró de donde estaban. Así que Dios dice, eso no se les debe olvidar y cada año lo van a recordar y van a hacer fiesta para conmemorar que salieron de Egipto, ¿verdad? Pero dice, nadie se presentará ante mí con las manos vacías, volviendo a Éxodo 23. Y no hay nada en lo que leímos de Éxodo 13 que indicara que tenían que darle algo a Dios. En la Pascua, obviamente cada quien tenía que ofrecer un cordero, pero era expiación por el primogénito. En la fiesta de los panes sin levadura, bueno, tenías que deshacerte de la levadura en tu casa y comer panes sin levadura. Pero ¿qué significa esto de que nadie se presentará ante mí con las manos vacías? Bueno, esa información no la teníamos en Éxodo 12 ni en Éxodo 13, donde se menciona la Pascua y la fiesta de panes sin levadura. Y aquí Moisés no nos está especificando a qué se refiere, pero lo hace más adelante. Vamos a Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 al 17. Dice, 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en lugar que Él elija, para celebrar las fiestas de los panes sin levadura, de las semanas y de las enramadas. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno llevará ofrendas según lo que haya bendecido el Señor, según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Entonces aquí se agregó información que no nos habían revelado en el capítulo 12 ni en el capítulo 13. Vas a acordarte de lo que Dios hizo, no de la Pascua específicamente, sino de los 7 días sin panes, con panes sin levadura, y tenías que llevar ofrendas según como Dios te haya bendecido. Y aquí vemos entonces que las ofrendas eran proporcionales. No hay cantidades específicas a cumplir, sino cada uno según fue bendecido. Pero tenían que traerlo desde su lugar de origen, ¿verdad? Desde donde vivían, y se tuvieran que trasladar al lugar que Dios elija, sabemos que va a ser donde estaba el tabernáculo, bueno, tenían que llevar una ofrenda con ellos. A eso se refiere con que ninguno se debería de presentar con las manos vacías. Y leímos en Deuteronomio que dice, otra vez el versículo 16, Deuteronomio 16, 16, 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios. Y aquí habla específicamente de los hombres. Entonces, si hablamos de la fiesta de los panes sin levadura, donde recuerdan que los israelitas fueron liberados por Dios, pero se especifica que los varones se deben de presentar, surge una pregunta: ¿solo los varones harían el viaje o haría el viaje toda la familia? Porque si solo los varones harían el viaje, ¿qué pasa si tenías hijas en lugar de hijos? No te acompañarían, no estarían recordando lo que Dios hizo. Quizás quedaría en manos de las mujeres recordarles quiénes se quedaron en casa. Pero ahorita no tenemos información para resolverlo, pero más adelante vamos a ver que se especifica en las fiestas que hombres, mujeres, esclavos, esclavas, siervos, todos debían regocijarse. Así que era muy probable que viajaran las familias completas. Y estos pasajes, que también vamos a ver que se mencionan en Éxodo 23, hace referencia no a que los hombres exclusivamente deberían asistir, sino que quizás las mujeres podrían no asistir o las hijas podrían no asistir, si hablamos de diferencia entre esposa e hijas, pero era obligatorio que los hombres fueran. Entonces, parece no hablar de exclusividad, sino de requisito. Al menos los hombres tendrían que estar ahí. ¿Me explico? Entonces, eso es en cuanto a la festividad de los panes sin levadura. Luego, menciona de forma muy escueta las otras dos fiestas, fiesta de la cosecha y fiesta de la recolección. Vamos a Éxodo 23, versículo 16. Dice, la fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. La fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. Y es todo. No nos da más información.
Pero vamos a la Reina Valera 60. Dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Y si puedes notar, intercambia las palabras. La NBI nos dice que es la fiesta de la cosecha y luego la fiesta de la recolección. La Reina Valera 60 nos dice que es la fiesta de la siega y luego la fiesta de la cosecha. Y aquí ya están cambiadas, ¿verdad? ¿A quién le hacemos caso? Vamos al original. Cuando la NBI traduce cosecha y la Reina Valera 60 traduce siega, la palabra hebrea katsir se traduce como rama o cosecha. Cuando la NBI traduce fiesta de recolección y la Reina Valera 60 dice fiesta de cosecha, la palabra ahí es asif, que se traduce como recolección o cosecha. Entonces, cuando la NBI traduce recolección y la Reina Valera 60 traduce cosecha, ambas traducciones son válidas. Pero, en la primera fiesta, que la NBI traduce como cosecha y la Reina Valera 60 como siega, lo que dice el hebreo es que debe traducirse como rama, por el cual no aplica en este contexto, y cosecha. Lo que esto nos muestra que la NBI está haciendo una traducción más adecuada a la palabra, diciendo que la primera es la fiesta de la cosecha y la siguiente, la última, es la fiesta de la recolección. Muchas veces hemos visto que la Reina Valera 60 se apega más al original. En este caso la NBI es la que más se apega al original. Así que nunca deposites tu confianza al 100% ni en la Reina Valera 60 ni en la NBI, ni en ninguna traducción. Tenemos que ir al original, y aún dentro del original vas a encontrar variaciones en los manuscritos. Como quiera, esas variantes nunca forman parte de textos fundamentales doctrinalmente, sino en textos que no son tan importantes. Bueno, entonces en este caso la NBI está más apegada. Ahora vamos a ver más adelante, por ejemplo, en los textos de Levítico, en Éxodo 34, en Deuteronomio, que los nombres de las fiestas no se preservan tal cual. Por ejemplo, esta fiesta de la cosecha, vamos a Éxodo 34, 22, se le llama la fiesta de las semanas. Éxodo 34, 22 dice, celebra con las primicias la fiesta de las semanas y también la fiesta de la cosecha de fin de año. Y aquí está mencionando la fiesta, según la Reina Valera 60, siega y cosecha. Aquí nos dice es la fiesta de las semanas y luego la de la cosecha. De manera que le cambiaron el nombre a la primera, ¿verdad? Se le llama la fiesta de las semanas. Pero también se le conoce con otro nombre a esta fiesta. Vamos al Levítico, capítulo 23, versículo 15 al 19. Levítico 23, 15 al 19. A partir del día siguiente del sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente del séptimo sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia le llevarán al Señor, como ofrenda mecida de las primicias, 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina, cocidos con levadura. Junto con el pan deberán presentar 7 corderos de un año, sin defecto, un novillo y 2 carneros. Serán junto con sus ofrendas de cereal y sus ofrendas de libación y un holocausto al Señor, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Luego sacrificarán un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de comunión. Aquí nos habla de la fiesta de las semanas. Y como nos dice que deben de contar 50 días a partir de la festividad anterior, que era la festividad de las primicias, esos 50 días hace que a esta fiesta se le conozca como Pentecostés. Es el Pentecostés. La palabra Pentecostés deriva de otra palabra griega que significa día 50, o sea, el día 50. Entonces, la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha, según la NBI, o la fiesta del Pentecostés, son la misma. Desde su lugar, dice, desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda, y dice varias cosas, ¿verdad? Desde panes, carneros, corderos, etcétera, etcétera. Así que imagínate cómo fue ese viaje. Cada casa tenía que estar considerando qué ofrendas debía de presentar, ¿verdad?
y viajar con los animales y con esas ofrendas. En la de la fiesta de los panes sin levadura, pues no debes llevar levadura. Aquí dice que debes llevar panes con levadura. Entonces hay mucho énfasis en las cosas que tenías que traer y que tenías que presentar como ofrenda. Para poder llevar ofrendas, eso implica y hace necesario que Dios haya bendecido tus graneros y tus animales. Así que en esta festividad, además de que estás celebrando que van a cosechar, llevas unas muestras de la bendición que Dios te ha dado. Así que digamos que el objetivo principal de celebrar esta fiesta es agradecerle a Dios por la cosecha que vas a levantar y por lo que Dios ya te ha dado. Así que hay motivos para alegrarse. Tanto en la fiesta anterior, la de los panes sin levadura, como en esta, vemos que hay algo que Dios les da. Y lo que ellos presentan tiene que ver con algo que Dios les ha dado. Y en esta segunda festividad coincide con la cosecha, donde van a ver todo lo que Dios les ha permitido obtener con sus trabajos. Así que la razón para celebrar ahí es lo que Dios me ha dado. Y ahí estás hablando en términos materiales. La bendición material que Dios me ha dado. En la primera fiesta era expiación, ¿verdad? Estás hablando de misericordia. La primera fiesta habla de misericordia por medio de la expiación del pecado con un cordero. La segunda habla de bendición material, lo que Dios me ha dado materialmente. Ahora, antes de pasar a la tercera fiesta, cuando hablamos del Pentecostés, prácticamente nadie de los cristianos piensa en la fiesta de las semanas, ¿verdad? Porque para nosotros el Pentecostés tiene un sentido totalmente distinto. Vamos a Hechos 2, versículos 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Pausa. El día de Pentecostés, esto nos ubica, ¿verdad? ¿Qué estaban celebrando en el día de Pentecostés? La fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos Pentecostés, asociamos en automático al Espíritu Santo descendiendo con poder y nos olvidamos completamente de esa fiesta, ¿verdad? Dice versículo 2, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, Pentecostés, mencionado en Hechos 2, en su origen, no nos está hablando de que ese es el nombre de la fiesta cuando el Espíritu Santo descendió, sino que era la fiesta que tenían que celebrar, donde presentaban a Dios sus primeros frutos, una muestra de los animales y de que servían como ofrendas, y tenían que alegrarse por lo que Dios había provisto para ellos. Ahora, el hecho de que Jesús, cuando ascendió, ¿verdad?, les dijo que tenían que esperar y que 50 días después el Espíritu Santo viene, hace una conexión entre las fiestas de Israel y lo que sucedió con Jesús. Las primeras 4 fiestas, yo sé que estamos leyendo ahorita que hay 3 fiestas anuales que se deben respetar, pero ahí no está incluida la Pascua, ¿verdad? Y la Pascua también debía de celebrarse. Así que, ¿por qué Moisés habla de 3 fiestas cuando sabemos que hay más fiestas? Ahorita nos hacemos esa pregunta para resolverla. Pero en el caso de las 4 festividades que iniciaban en el año, según el calendario de los israelitas, que empezaba con la Pascua, es la primera fiesta en el primer mes del año. Después de la Pascua serían los panes sin levadura. Después de los panes sin levadura era la fiesta de las primicias, que algunos cristianos aseguran celebrarla, ¿verdad? Y quieren llevarle las primicias de lo que tienen al pastor para que se lo quede, que no tienen nada que ver con los israelitas y mucho menos con los que vivimos en el nuevo pacto. Pero bueno, así los tienen engañados algunos pobres. Después, es la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y luego seguía la fiesta de las primicias, y luego el Pentecostés. Y esas 4 festividades tienen que ver con lo que pasó con Jesús.
Por ejemplo, sabemos que en la última cena estaban comiendo la Pascua, ¿verdad? Y esa noche Jesús fue entregado. Y en la mañana, antes de que acabara el día siguiente, recordemos que los días se contaban de tarde a tarde, ¿verdad? Entonces empezó la cena de la Pascua, que era las primeras horas del día, contando el ciclo, el horario que tenían los israelitas. Un día empieza al empezar la tarde y termina en la tarde siguiente, ¿verdad? Jesús entonces fue entregado y crucificado en el día de Pascua. ¿Y qué celebraban los israelitas al mismo tiempo en que Jesús fue crucificado? El sacrificio expiatorio de un cordero sin pecado. Y cuando se nos hablaba de que tenía que ser menor de 2 años, analizamos en aquel entonces, por la cultura de aquel entonces, un animal de esa edad era un animal inocente, sin malicia. Entonces, el día que Jesús fue crucificado y murió, los israelitas estaban celebrando el día de la expiación, ¿verdad? La Pascua, donde un cordero inocente, sin mancha, sin pecado, era entregado como expiación del pecado para beneficio de ellos. Bueno, cuando se celebraba la Pascua, vamos al Levítico 23, versículos 5 al 7, donde aquí nos vamos a conectar estas 4 fiestas en el tiempo y en el orden cronológico. Levítico 23, 5 al 7. La Pascua del Señor comienza el día 14 del mes primero, a la hora del crepúsculo. El día 15 del mismo mes comienza la fiesta de los panes sin levadura en honor al Señor. Durante 7 días comerán pan sin levadura. El primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Entonces, el día en que Jesús murió, al siguiente día empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Y empezaba con un día de reposo. Así que mientras Jesús estuvo su primer día muerto, toda la gente guardó un día de reposo. O sea que Jesús, como esta fiesta dura 7 días, Jesús murió en la Pascua, ¿verdad? Y pasó sus 3 días muertos y resucitó dentro del periodo de la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la fiesta del Pentecostés. Leímos que se tenía que celebrar 50 días después del día de reposo. Cuando leemos que Levítico 23 nos dice que la fiesta tenía que celebrarse del Pentecostés 50 días después del día de reposo, es que en los 7 días de la semana de panes sin levadura caía un día de reposo. Al día siguiente, al día de reposo, tenías que contar 50 días y se celebraba la fiesta del Pentecostés. Sabemos que 50 días después de que Jesús ascendió, vino el Espíritu Santo. Así que en la Pascua Jesús muere justamente como se celebra la Pascua, ¿verdad? En la fiesta de panes sin levadura Jesús permanece muerto y resucita, ¿verdad? Y luego tenemos que 50 días después, en el Pentecostés, el Espíritu Santo viene y llena con poder a todos los presentes. Y al mismo tiempo, todos los israelitas, todos los judíos están celebrando la provisión que ha dado para ellos. Así que hay una conexión directa entre las 4 fiestas y los días que Dios escogió para mostrar con Jesús literalmente el cumplimiento de esas 4 fiestas. Hay más fiestas y algunos aquí deducen, bueno, si Dios cumplió en ese orden las cosas que celebraba la fiesta con lo que pasó con Jesús, entonces el resto de las fiestas podría indicar los eventos futuros que debemos esperar. ¿Me explico? Por ejemplo, si seguimos ese orden cronológico y en el Pentecostés el Espíritu Santo vino y cada una de las primeras 4 fiestas tiene un cumplimiento literal en Jesús, ¿qué esperaríamos de las fiestas en otoño? Que hay otras, pero la única que se menciona aquí en Éxodo 23 es la fiesta de la recolección, dice la NBI, y de la cosecha de la Reina Valera 60. Algunos piensan, pero esto ya es extra bíblico, que el día en que la iglesia sea arrebatada debería coincidir con la fiesta de la recolección. ¿Me explico? Pero eso ya es irnos más allá de lo que la Escritura dice.
Así que podemos ver que las primeras 4 fiestas están conectadas directamente con un evento específico con Jesús y el Espíritu Santo. Pero las otras fiestas no vemos nada que indique que deba haber una conexión. Ahora, si Dios es soberano, a Él le puede placer nada más conectar las primeras 4 y las demás no, ¿verdad? ¿O sí? Entonces, es una posibilidad que las próximas fiestas, que ahorita no las vamos a analizar, sino más adelante, cuando ya el texto nos dé más información, revelen algo que debiéramos esperar de parte de Dios de forma literal, como un cumplimiento de lo que esa fiesta apunta, o no, no lo sabemos. Pero podemos estar, digamos, con la expectativa, ¿verdad? Si nos toca, o en vida, o no, pues nos vamos a dar cuenta cuando eso pase, ¿verdad? El día que se cumpla, que Jesús venga y lo recibamos en el cielo, veremos en qué fecha cae y qué se estaba celebrando, ¿verdad? Y ahí saldremos de dudas, si efectivamente había una conexión directa o no. Entonces, nos queda nada más una fiesta de las 3 que menciona Moisés. Regresémonos a Éxodo 23, 16. Al final dice: la fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. Esta es llamada también la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las enramadas. Vamos a Levítico 23, 33 al 36. Dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el día 15 del mes séptimo comienza la fiesta de las enramadas en honor al Señor, la cual durará 7 días. El primer día se celebrará una fiesta solemne en honor al Señor. Ese día no habrá ningún trabajo. Durante 7 días le presentarán al Señor ofrendas por el fuego. Al 8º día celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y volverán a presentarse ofrendas por fuego. Es una fiesta solemne, ese día no harán ningún trabajo. Y aquí nos da una idea de qué consistía, ¿verdad? ¿Y por qué se celebraba ahí? También por bendición material, pero prácticamente al cerrar el año. Al cerrar el año vuelves a ver la provisión de Dios y celebras. Entonces, cuando Dios instituye estas fiestas, ahí se me movió el micro. Cuando Dios instituye estas fiestas, tenemos que ver a qué nos apunta. ¿Cuál es el enfoque que Dios quiere que su pueblo tome al entender el por qué Dios ha ordenado que celebre? Y lo podemos ver desde el día de reposo, ¿verdad? Un día de cada 7 es consagrado al Señor y ahí no trabajas en el sentido de que no haces lo que normalmente haces para obtener sustento. Es un día consagrado al Señor. Y luego hay 3 fiestas al año donde tampoco trabajas y te dedicas a celebrar. Y luego ya vimos el tema pasado, que cada 7 años, un año entero, no haces nada. ¿A qué está apuntando? ¿Qué tiene que ver este reposo con los israelitas? Y sobre todo, ¿cómo lo vemos a la luz del cumplimiento en Cristo de estas festividades? ¿Qué es, a qué nos apunta o dónde quiere Dios que dirijamos nuestra mente? Y para poder comprenderlo, necesitamos recordar lo que los israelitas esperaban de la tierra prometida. Esa tierra prometida, un lugar donde Dios habitaría con ellos, tiene que ver con el deseo que Adán y Eva tuvieron inmediatamente después de que fueron expulsados del Edén. ¿Se acuerdan? En Edén, Dios habitaba, moraba y por consecuencia tenía control de todas las cosas eran para bien. Al momento en que ellos comen del fruto prohibido, Dios los expulsa y ahora sufren. Anhelan regresar a Edén, a una tierra donde moren junto con Dios, donde Dios reposa, y ese reposo en Dios implica lo que en un rey, humanamente hablando, lo que un rey hace en el trono. Cuando el rey está en el trono implica que hay justicia, que se aplica la ley, que hay paz. Obviamente de un buen rey, ¿verdad? Entonces, el día de reposo apunta a lo que hacían todos los días en Edén antes de ser expulsados. Las festividades donde tienen que reposar y celebrar las provisiones que Dios le ha dado materialmente, nos debe llevar a recordar que en Edén Adán no sufría por obtener sustento. Adán cultivaba lo que Dios ya había sembrado
los árboles que Dios ya había puesto ahí y simplemente administraba el huerto mientras reposaba junto con Dios, porque podía estar con Dios todo el tiempo. Las festividades tienen que ver con el anhelo de volver al lugar donde Adán y Eva fueron expulsados. Las festividades, el año séptimo, todo un año de reposo, todo está apuntando allá. Todo está apuntando a no pongas los ojos aquí. Tu morada no va a estar aquí, va a estar allá. Y todo lo que tenga que ver con estas fiestas nos lleva a pensar en la esperanza que tenemos de encontrar el reposo absoluto. Que ahora, más adelante vamos a ver, la carta a los hebreos nos habla de un reposo al cual los cristianos entramos. Y este es una manera como un avance, una muestra del reposo que obtenemos en Dios cuando Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré reposar. Habla de esa confianza en la soberanía y el control de Dios sobre tu vida. Aún en este mundo sufrimos aflicciones y padecemos necesidades y padecemos escasez, pero Jesús prometió que vendría por nosotros. Por lo tanto, aquí en estas fiestas, lo que Dios está ordenando es que los israelitas se mantengan conscientes de que lo importante es reconocer a Dios en lo que nos ha dado y que si podemos morar con Dios, tú no vives para trabajar, trabajas para vivir. Cambiar el concepto y el contexto de la vida del hombre natural, que se enfoca en obtener cada vez más, en estar enfocado en lo que tiene, en que si le falta, no le falta. Jesús nos dijo: no estéis afanados como los paganos, ¿verdad? Porque vuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan. Entonces, ¿qué vemos en la ley? Gracia, en este caso de las 3 fiestas, gracia y misericordia, la expiación del pecado y la provisión que Dios ha dado. Pero aunque los israelitas la están celebrando materialmente, en el caso del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo derrama sobre ellos la capacidad de cumplir el mandato de llevar el Evangelio a todas las naciones, y por eso el don de lenguas, vemos que la provisión que Dios da, ya viéndolo claramente en lo que pasó con el Espíritu Santo en ese lugar, vemos que no se trata específicamente de la material, ¿verdad?, sino de la capacidad de permanecer firme y de servir a Dios, cosa que el hombre natural no tiene en sí mismo. Entonces, las cosas de la ley y las festividades de la ley, como dice Pablo, simplemente apuntaban a las cosas espirituales que Dios haría, que ahora nosotros tenemos evidencia y estamos gozando y disfrutando. Pero así como ellos hacían un alto en sus actividades y se dedicaban a celebrar al Señor, nosotros debemos tener el mismo enfoque, pero entendiendo mucho mejor lo que estas festividades apuntaban. No estamos esperando directamente abundancia material, y lo vemos claro en el libro de los Hechos, ¿verdad?, cómo les fue a los apóstoles, específicamente a Pablo. Pero sí esperamos abundancia espiritual, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la confianza que podemos tener en Dios, en que Él conoce nuestras necesidades, la capacidad que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo para poder servirle, para poder extender el reino, y nos recuerda la gran comisión, porque si nosotros vemos el reposo como una esperanza futura, tenemos la responsabilidad de extender el reino de los cielos para que cada vez más humanos entren al reposo de Dios, al reposo en el cual nosotros ya estamos en Él, y que juntos tengamos la esperanza, el anhelo de ver llegar el día, como decía Pablo, lo estudiamos en Fundamentos, no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, ¿verdad? No estamos anhelando morirnos, lo que anhelamos es el día en que Jesús venga. Y cada que vemos o hablamos bíblicamente del reposo, es un recordatorio de la esperanza de que Jesús dijo: volveré. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Vendré pues y los tomaré, para que donde yo esté y ustedes también están. Y ahí está el enfoque. ¿Agradecemos a Dios por lo que tenemos? Sí, pero el enfoque es el reposo. El día en que todo esto va a terminar, tendremos una nueva naturaleza material, que es el cuerpo glorificado. Podemos estar viendo directamente a Jesús tal cual es, porque seremos como Él, humanamente hablando.
y podremos relacionarnos con Dios como nunca antes, ¿verdad? Pablo decía, lo vemos como por medio de un espejo. Y ahora tú ves un espejo y dices, pues se ve muy bien. Sí, pero en aquel entonces los espejos no eran así, ¿verdad? Era una especie de reflejo borroso en el agua o en ciertos metales. Así que cuando dice que lo vemos como por espejo, no debemos de verlo como si hoy en día usaras un espejo, sino de forma borrosa y no clara. Y si ahora podemos deleitarnos en Dios estudiando su palabra y Pablo lo compara con algo borroso, algo no bien definido, imagínate cómo será la experiencia cuando estemos frente a Él. Así que estamos cerca de terminar el capítulo 23 y empezamos a ver que la ley no nada más habla sobre haces algo y debe de ser justicia, también nos habla de celebrar, nos habla de reposar. Así que no nada más es recompensa y castigo, es una obligación de conciencia, de estar conscientes de lo que Dios ha hecho, de darle el sentido material a lo material y valorar lo espiritual, valorar nuestra relación con Dios sobre todas las cosas y saber disfrutar lo que Dios nos ha dado. Y en base a eso, poder experimentar de una mejor manera nuestra relación con Dios. Pero lo que aún no se revela, lo vamos a ver un poco más adelante, es la responsabilidad de muerte para aquellos que rechacen esto. Es un ofrecimiento gratuito, no merecido, pero si te atreves a despreciarlo, te va a ir muy mal. Y eso tiene que ver también con un aspecto del Evangelio fundamental. Así que bueno, por lo pronto aquí nos quedamos. Falta un versículo, Éxodo 23, 17, dice 3 veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios, pero ya lo vimos cuando, lo reflexionamos cuando vimos Deuteronomio 16, ¿verdad? Así que no está hablando específicamente aquí que solo los varones, porque entraríamos en conflicto con otros versículos más adelante, pero todo parece indicar que era obligatorio que los varones se presentaran. Bueno, es todo pues. Vamos a orar antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque has dejado registro de todo lo que hiciste, de lo que esperas, de tu carácter, de tus expectativas, de las obligaciones y las responsabilidades que ellos adquirieron por medio del pacto de obras. Enséñanos, Padre, a poder aplicar de manera correcta lo que corresponde también en el nuevo pacto, pero dejar atrás todo aquello que simplemente era una sombra, una figura de lo que habría de suceder y que ya tenemos el cumplimiento. Enséñanos a ver, por medio de la ley, nuestra condición, tu carácter, lo que te agrada, lo que te desagrada, lo que esperas del ser humano y la gracia que hemos recibido por medio de tu Espíritu Santo para poder comprender. Te rogamos que nos ayudes a ser buenos administradores, a no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo o el pensamiento de este mundo, sino que aún contracorriente podamos ser conscientes de lo que tú nos has dado, de que a nuestra perspectiva, sea mucho o sea poco, siempre debemos estar agradecidos. Danos la capacidad de que a pesar de que estemos en necesidad, podamos estar agradecidos. Y que a pesar de que lleguemos a estar en abundancia, podamos permanecer humildes, agradecidos a ti, Señor, sabiendo que no proviene de nuestra mano, sino de la tuya. Gracias de antemano. Amén. Muy bien. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Pero antes de que se me olvide, porque luego empiezo a contestar preguntas y se me van completamente. Hicimos cambios, hablando de sección de preguntas y respuestas, hicimos cambios en las sesiones de preguntas y respuestas que teníamos todos los jueves. Ya no va a ser los jueves, ahora va a ser los martes cada 2 semanas. Anteriormente eran los jueves de cada semana. Bueno, por razones de administración mías, administración del tiempo, me veo en la necesidad de hacer ajustes y de cambiar tanto el día como la frecuencia. Entonces, cambio también el procedimiento. El día de ayer, martes, tuvimos nuestra primera sesión en martes, con los que ya pertenecen al grupo de preguntas y respuestas de foráneos. Estos foráneos son personas que debido a la distancia no se pueden congregar en árbol plantado.
Los que sí se pueden congregar en árbol plantado, pues aquí hacen sus preguntas. Pero aquellos que no tienen la capacidad de venir a congregarse específicamente por la distancia, bueno, hicimos ese grupo donde se les comparten los audios, donde se les publicaba un link para que pudieran ingresar a una sesión de preguntas y respuestas en YouTube durante 1 hora y media, donde yo hacía mi mejor esfuerzo por contestar la mayor cantidad de preguntas posibles, o sea, darles una respuesta bíblica. Los temas eran abiertos, podías preguntar de cualquier tema y mi propósito era darle una respuesta bíblica. Bueno, lo hemos cambiado. A partir de este martes que viene al otro, la situación es diferente. Ahora ya no va a ser un link que se comparte en privado en ese grupo, porque para empezar era un grupo de WhatsApp donde ya llegamos al límite de lo que WhatsApp permite de integrantes en un grupo y ya no podemos agregar más. Y hay personas que están solicitando agregarse, así que ya no podemos seguir usando WhatsApp. Lo que hicimos fue hacer un grupo en Facebook. En la página de Facebook Árbol Plantado vas a ver que hay un grupo relacionado que se llama Foráneos Árbol Plantado. Y el propósito de ese grupo es igual que en el de WhatsApp. Todos aquellos que debido a la distancia no pueden congregarse, bueno, agréguense a ese grupo. Hay una serie de reglas que se tienen que respetar, las tienes que aceptar para agregarte, pero ahí vamos a estar publicando la información sobre los audios y ese tipo de cosas. Pero la sesión de preguntas y respuestas ahora va a ser pública. Vamos a publicar en nuestra página de Facebook el link. O sea, la diferencia es que antes tenías que pertenecer al grupo de WhatsApp para tener acceso a ese link. Ahora lo que hacemos es que el link se va a poner público y cualquiera que quiera entrar a la sesión de preguntas y respuestas no tiene más que hacer clic a ese link y va a poder participar en vivo, hacer su pregunta en los comentarios y yo me voy a esforzar por contestarla. O sea, la sesión de preguntas y respuestas pasa a ser algo público, todo aquel que quiera accesarla no tiene que pertenecer a un grupo ni nada por el estilo. Y el grupo de foráneos se va a mantener para tener en comunión virtual a todos los que están siguiendo la doctrina de Árbol Plantado y no tienen una iglesia bíblica donde congregarse, para que se puedan ahí poner vínculos de audios, de videos, de la sesión de preguntas, etcétera, etcétera. Así que este próximo martes no hay sesión, pero el que sigue, si la hay, todos aquellos que estén interesados en pertenecer a ese grupo tienen que entrar a la página de Árbol Plantado, ver el grupo asociado y solicitar unirse. Para poder participar en la sesión de preguntas y respuestas no necesitas pertenecer a ese grupo. Simplemente estar al pendiente de que lo publiquemos en la página de Árbol Plantado de Facebook, le das clic al link y ya vas a poder participar. Entonces, para que no haya ningún perdido, confundido, esperando la sesión del jueves, no, ahora son los martes cada 2 semanas. Ok, ahora sí paso a las preguntas de aquí. Sí, nada más, no sé si quieres comentar la modificación que vamos a hacer en el tiempo de preguntas y respuestas. A ver, perdón. Ah, cierto, qué bueno que me recuerdas también. Dado que ya se incrementó el aforo y hay muchas más personas aquí congregándose, no sé si recuerden que cuando empezó la pandemia y tuvimos que transmitir desde mi casa, incrementamos el tiempo de preguntas y respuestas de 15 minutos a 25 minutos, porque no había nadie presencial y tratábamos de dar abasto a todas las preguntas. Bueno, como ya hay muchos aquí presenciales, ya no tiene sentido tener los 25 minutos, así que los vamos a regresar a como estábamos. 15 minutos de preguntas y respuestas. Como quiera, la sesión de preguntas y respuestas ya es pública para el que quiera preguntar o no alcanzo de tiempo. Y así también respetamos a los presentes. Por ejemplo, en domingo, cuando más gente tenemos, pues que no tengan que esperarse los 25 minutos, simplemente los 15 minutos que eran los normales. Así que a partir de este momento tenemos solamente 15 minutos. Si tienes preguntas, con toda confianza puedes participar en las sesiones públicas que vamos a hacer cada 2 martes. Ahora sí, ¿verdad? Pregunta Jesús Esquivel. Buenas noches, Hernán. ¿Qué bendiciones traía el pueblo las 3 fiestas y quiénes eran incluidos en el regocijo? Bueno, ya analizamos cuáles eran los motivos, ¿verdad?, de celebración. La fiesta en sí implicaba el alegrarte por lo que Dios ya había hecho, ¿verdad? No es que te alegrabas al momento de ir ahí, sino que ya ibas alegre por lo que Dios ha hecho. Esas son las bendiciones que traía la fiesta, ¿verdad? No la fiesta en sí, sino todo lo que Dios ya había hecho contigo para celebrar la fiesta. ¿Y quiénes eran incluidos en el regocijo? Hasta aquí nada más Moisés mencionó que los varones tenían que estar. Más adelante en Levítico vamos a ver que se ordena que se regocijen el esclavo, la esclava, el siervo y
todos en la familia, pero todavía no llegamos a esa información. Siguiente pregunta, Juan Villarreal, buenas noches a todos. ¿Qué significa en este contexto la levadura? Bueno, no se especifica qué significa la levadura en Éxodo, ni en Éxodo 12, cuando se habla específicamente de la levadura, ni en Éxodo 13, ni en las fiestas, sino es hasta que Jesús nos explica, ¿verdad?, cuando les dijo que se le mantuvieran alejados a los discípulos, que se alejaran de la levadura de los fariseos. Podíamos entender que se refiere a esa falsa religiosidad o falsa espiritualidad, ¿verdad?, que era característica en la mayoría de los fariseos y saduceos y maestros de la ley, ¿verdad? Esa sensación de que como cumples las cosas de la ley, por consecuencia eres aceptado ante Dios como un mérito, ¿verdad?, algo que tú obtienes por medio de tu comportamiento, por medio de tus obras, pero que Jesús enseña que no es así. Todos son pecadores, nadie busca a Dios, los hombres aman más las tinieblas, por eso no se acercan a Dios. Jesús les dijo a los fariseos sepulcros blanqueados, ¿verdad?, hipócritas. Juan el Bautista les dijo cama de víboras, pero eran los que más estrictamente obedecían la ley de Moisés. Así que en el contexto de lo que Jesús enseñó, la levadura era mantenerte alejado de las cosas de este mundo, de la falsa espiritualidad, del pensar que tienes el derecho de recibir bendición de parte de Dios y reconocerte como un pecador, ¿verdad? Un pan sin levadura es alguien totalmente humillado, que reconoce a Dios como su Salvador y que lo que tiene lo ha recibido solamente por gracia. Pero como lo dije, eso no lo encuentras en Éxodo, eso lo entiendes hasta que Jesús lo reveló. Muy bien, son todas, ¿verdad? Bueno, fueron poquitas. Eso es todo entonces. Muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo, nos vemos el domingo, el horario es a las 11. Creo que hubo algunos que se perdieron como quiera y este domingo pasado llegaron a las 11:30. No, de aquí en adelante ya las reuniones son a las 11 porque empieza ya la alabanza. Bueno, empezó desde el domingo pasado. Las transmisiones siguen siendo alrededor de las 11:30 cuando la alabanza acaba. Así que para los que nos siguen en línea no hay cambios. Para los que estamos aquí presencialmente empezamos a las 11. Es todo. Les recuerdo las ofrendas para mantener este lugar funcionando y cuídense, aunque se incrementó el aforo, eso no significa que ya se acabó la pandemia, ¿verdad? Tenemos que seguir cuidándonos y respetando las medidas de salud que tenemos indicadas por el gobierno. Es todo. Deseo mucho que Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos el domingo.